hace alrededor de 150 o 100 mil años que este hombre de Neandertal fue el protagonista de la era llamada Paleolítico Inferior. Los estudios realizados nos han permitido clasificar los objetos de piedra según su forma y características, y de acuerdo con ellas es que se dividen en el periodo paleolítico, en el que los objetos de piedra no eran pulidos, y el neolítico, en el que sí eran pulidos. Sin duda, también la piedra, el principal de sus materiales, era empleada para hacer cuchillos, hachas y mazos, con mayor variedad en los estilos, aunque la piedra siguió sin pulirse. Empezaron a realizar el arte rupestre. Usaron objetos de madera, contaron con arcos, flechas y otros instrumentos de hueso, como punzones y bastones de mando. Observaron las estaciones del año, perfeccionaron sus utensilios. Los alimentos fueron preparados y consumidos en vasijas de barro. Construyeron chozas de madera, hicieron telares de madera también para hacer sus vestidos. Inventaron el arado y la rueda. Pinturas rupestres como las encontradas en España y Francia nos muestran escenas de animales, de cacerías y constituyen testimonios valiosos para el estudio de la prehistoria. En la búsqueda de los elementos de la naturaleza, el hombre encontró los metales, y el uso y aprovechamiento de estos determinó la aparición de esta nueva etapa llamada protohistoria o edad de los metales. Los hallazgos han permitido señalar el cobre como el primer metal descubierto por el ser humano, quizá en el Medio Oriente, donde se han encontrado objetos de dicho metal en estado puro. Los edificios de piedra, los palacios, los templos, las murallas, demostraron un conocimiento arquitectónico apreciable. Los relatos ocuparon un papel sobresaliente en los conocimientos de la época. Los hombres comenzaron haciendo dibujos que se convirtieron posteriormente en jeroglíficos, antecedentes inmediatos de la escritura. Finalmente, con la invasión de pueblos indoeuropeos a Europa occidental, comenzó a difundirse el uso del hierro, metal que desde entonces habría de usarse para hacer armas, utensilios, herramientas y aún máquinas primitivas. La Edad de Hierro fue la parte final del largo proceso iniciado en la Edad de Piedra y concluido cuando se pudo contar con el testimonio escrito, y quedó el hombre como dominador de muchos elementos naturales a los que antes estuvo sujeto de modo casi inexorable. Bienvenidos estudiantes a un nuevo encuentro con el lenguaje. Como ves, hemos comenzado nuestra lección con un interesante material relacionado con el surgimiento de la literatura y el arte. Pero ahora te pregunto, ¿sabes en realidad cómo surge la literatura y el arte? Pues bien, en los albores de la comunidad primitiva, ese homínido que lentamente se convertía en hombre, quiso transformar sus instrumentos de trabajo cuando tuvo el desarrollo de las manos y obtuvo una posición más erecta. Como ves, al desarrollar esos instrumentos de trabajo, también desarrolló el lenguaje. A partir de aquí, el grito, que era su forma de comunicación, fue lo que utilizó para entonar o recitar en un momento inicial y que fue luego articulándolo poco a poco. Incluso incluyó para manifestar los fenómenos de la naturaleza los gestos mímicos. Ese lenguaje oral, conjuntamente con los gestos mímicos, fue después lo que constituyó un inicio de poesía, de danza y de música, que se manifestó específicamente en las canciones de trabajo. Estas canciones de trabajo eran anónimas, se transmitían de padres a hijos y de generación en generación. Abordaban así determinadas temáticas, por ejemplo, la caza, la pesca, la agricultura, y todas tenían un fin mágico o fantástico. Hasta aquí te he hablado del surgimiento del lenguaje oral.
no así el escrito que viste en las imágenes, que solo ocurre cuando la sociedad se divide en clases. Y por supuesto surge la literatura. Ahora ya sabes una parte de los conocimientos de la lección de hoy. Te invito ya a que copies el tema que está muy relacionado con este contenido. Dice el tema de la lección de hoy: surgimiento del arte y la literatura, características de los textos literarios, los géneros literarios. Como observaste en el tema, también vamos a estar hablando de los géneros literarios y de los textos literarios. Por lo tanto, vamos a hacer especial énfasis en la literatura. Conoces que la literatura es el arte de la palabra. Cuando abrimos un libro, nos encontramos inmediatamente con el escritor, quien nos guía y nos da un recorrido por sus ideas de forma expresiva, despertando en todos nosotros las emociones y las sensaciones. Precisamente el texto literario te brinda esta oportunidad. Por lo tanto, tú lo conocerás también como literatura artística. También existe el texto no literario, donde se incluyen la literatura científica y la literatura técnica. Ahora te invito a que observes un ejemplo de literatura científica o texto no literario y luego un ejemplo de texto literario o literatura artística. Observa. Ya te aparece en la lámina la muestra de un texto no literario o texto científico. He utilizado en este caso la descripción del quetzal. Dice el texto: el quetzal es un bello pájaro nativo de Guatemala, aunque podemos encontrarlo en la zona que se extiende desde Nicaragua hasta México. El macho, más vistoso que la hembra, posee un gran casco formado de plumas de un verde dorado, color que también podemos apreciar en la región dorsal y en el tórax. Como ves, en este texto se está describiendo el quetzal, pero no utilizando excesivos recursos expresivos, sino más bien en un lenguaje recto. Por eso es un texto no literario o de literatura científica.
Ya tienes en la lámina también otra descripción del quetzal, pero en este caso se te muestra como un texto literario o literatura artística. Escucha. El quetzal es el pájaro hermoso de Guatemala, el pájaro de verde brillante con la larga pluma que se muere de dolor cuando cae cautivo o cuando se le rompe o lastima la pluma de la cola. Es un pájaro que brilla a la luz como las cabezas de los colibríes, que parecen piedras preciosas o joyas de tornasol que de un lado fueran topacio y de otro ópalo y de otro amatista. Observa la diferencia en este texto, donde se han utilizado recursos expresivos también para describir el quetzal. Observa cómo se utilizan las piedras preciosas para comparar al quetzal. Como ves, ambos textos son muy importantes para que tengas un conocimiento amplio de la literatura, pero nos vamos a detener en la literatura artística o texto literario, que por supuesto no es un conocimiento nuevo, porque ya en el semestre anterior comentaste al respecto sobre los textos. Ahora te invito a que copies en tu libreta el concepto completo de texto literario. Texto literario. Son los textos que se caracterizan por emplear un lenguaje elegante, artístico, cargado de belleza y que tienen una manera peculiar de despertar nuestros sentimientos y emociones. Por supuesto, puedes compararlo con la descripción del quetzal que anteriormente observaste.
ya sabes de lecciones anteriores que dentro de la literatura artística existen diferentes géneros, pero yo quiero adelantarte solamente el concepto de género, porque después trabajaremos los distintos tipos de géneros. Observa el concepto y cópialo correctamente en tu libreta. Género: cada uno de los grupos en que podemos reunir obras literarias que poseen características comunes. Te preguntarás por qué es importante conocer los géneros literarios. Pues bien, si te consideras un lector activo o estás en preparación para ello, debes conocer cada género, porque la lectura depende de ellos. Ahora te invito a que observes los distintos géneros y también los copies en la libreta. Ya tienes en la lámina el primer género literario que debes conocer, que es el género épico. Pertenecen a él todas las obras creadas con la intención de narrar sucesos, ciertos o no, mostrar el acontecer y la acción de los hombres. Ejemplos: el poema épico, la epopeya, la novela, el cuento, el relato, la anécdota, el testimonio, etc. Por supuesto que muchos de estos ejemplos lo conocerás en próximas lecciones.
ya te aparece en la lámina el segundo género literario, que en este caso es el lírico. Pertenecen a él las obras en que el poeta expresa sus propios sentimientos, su íntima actitud ante él mismo y todo lo que le rodea, lo que lo rodea, lo que imagina o recuerda. Tiene un poder sugerente, evocador. Observa ahora el tercer género literario, que es el género dramático. Procura la representación directa de la acción mediante los personajes y el diálogo. Ejemplos: el teatro, donde los actores se mueven y dialogan en un espectáculo. Para que comprendas ahora cada uno de estos géneros, he utilizado una obra muy importante y legendaria. En este caso se trata del poema épico Cantar del Mío Cid. Esta obra fue llevada por varios escritores al género lírico y al género dramático también. Observa y luego comentamos.
Aquí se te muestra en la lámina originalmente el poema épico El Cantar del Mío Cid. Escucha. El buen Cid campeador hacia atrás volvió la cara. Vio que entre ellos y el castillo quedaba mucha distancia. Manda volver la bandera y aguijar también les manda. Heridlos, mis caballeros, sin temor con vuestras lanzas, que con la merced de Dios nuestra será la ganancia. Revueltos andan con ellos por toda aquella llanada. Observa ahora esta misma figura llevada al género lírico, es decir, en forma de poemas donde se expresan, o de poema, donde se expresan los sentimientos. Dice: Ruiz Díaz de Vivar, caballero noble, altivo, hazañas y batallas reconquistadas, vidas, Cid campeador, histórico, resonante y legendario eres hoy entre la cumbre de España. Ahora observa esta misma figura, pero ya llevada al teatro. Comienzan, por supuesto, hablando cada personaje. El rey: Rodrigo, ¿queréis ser caballero? Rodrigo: sí, quiero. El rey: pues Dios os haga buen caballero. 5 batallas campales venció en mi mano esta espada, y pienso dejarla honrada a tu lado. Rodrigo: extremos tales mucho harán, Señor, de nada, y así, porque su alabanza llegue hasta la esfera quinta, ceñida en tu confianza, la quitaré de mi cinta, colgaréla en mi esperanza. Por supuesto, observa que esta última forma, es decir, el teatro, estamos en presencia del género dramático.
pienso que ya estés en condiciones de realizar una actividad precisamente relacionada con los géneros literarios. Observa cuál será esta actividad. Observa las imágenes que se te mostrarán a continuación, en las que podrás escuchar un texto. Determina a qué género literario pertenece. Explica por qué. Velas, luces, fuegos fatuos sobre la mesa de noche, no el cirio pascual, sino el fuego pagano de los ritos druidas. Adoremos el cuerpo, santuario inequívoco del verbo y del ser. Ojos dorados parpadean en el brillo bruñido del espejo, donde sos mi torre de marfil. En la redoma pongo el aceite aromático, un olor a jazmines, almizcle e incienso catedralicio, impregna el viento las ventanas de la nariz. Allá lejos tu cabeza, tu brazo delineado, la textura de anchas nervaduras, el anverso extenso del pie, pies de centauro, feos tus pies, excitantes, como los cascos del unicornio, removiendo arbustos con su cuerno de infinitas espirales. No hay equilibrio más exacto que este, de un hombre y una mujer convertidos otra vez en arcilla primigenia. Saltan los omoplatos, los fémures se hacen trizas, la rigidez del esqueleto se abandona a la carne trémula. La luz de las velas estrella en el espejo visiones míticas, medusas, cíclopes, saturnos saciados. No sé dónde tus manos, en este laberinto de monstruos magníficos devorándose. ¿Quién sos, criatura desencajada, que así me despojás de mi decencia de sacerdotisa? Tu piel es fluida y candente, la cera se derrite en los recipientes de cristal. Chasquea tu boca sobre la mía, o es la llama que chisporrotea. El fuego encuentra su propio incendio. Sobre el aceite de la noche velámenes ardientes lamen el lago quieto del espejo incandescente. Allá mi pie, las uñas rojas, la imposible extensión de una pierna íngrima, el paisaje blanco, las pieles sumergidas en lavas ígneas, resollando, borboteando, vaporizándose. El fuego viene y va con el sonido del mar sobre los arrecifes, sobre los cuerpos consumidos, carbonizados. Se apagan las velas, una a una. Me sacudo del cabello, me levanto, ave fénix de las cenizas. Soy un infierno de cielo.
Observa ahora que nuevamente tienes la actividad en la lámina. Por supuesto, ya tú la copiaste en la libreta, pero este es el momento oportuno de responder esta actividad. Espero que ya hayas podido responder la actividad. Por supuesto, debes haber coincidido conmigo que estamos en presencia del género lírico, porque acabas de observar y escuchar un poema de la poetisa nicaragüense Gioconda Belli. Por supuesto, debes haber escuchado palabras que no se escuchan igual o no se pronuncian igual que en otros países. Por lo tanto, estamos en presencia del género lírico porque se están expresando los sentimientos íntimos, las emociones de la autora. Ahora creo que ya estás en condiciones de copiar el trabajo independiente para la próxima lección. Dice el trabajo independiente. Lee detenidamente el siguiente texto. Ya te aparece el texto. Dice: la palmera busca al sol más recta que las otras criaturas. Se extasía en la luz mejor que todas ellas. Ningún tronco de árbol es bañado de claridad como su desnudo tallo maravilloso en el mediodía, como un inmenso pistilo de polen ardiente. Ya tienes en la lámina las actividades que debes realizar con el texto que copiaste. Inciso A, extrae la idea central. Inciso B, clasifícala. En este caso debes recordar contenidos anteriores. Recuerda que la idea central se clasifica en implícita o explícita. Por supuesto, debes leer con cuidado el texto.
espero que la lección de hoy te sirva como una ejercitación, pues estos contenidos ya lo estudiaste en el semestre anterior. De esta forma me estoy despidiendo hasta un próximo encuentro con el lenguaje.